Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. 32 Festival de Invierno de Torrelavega, enero, febrero y marzo de 2021, Teatro Municipal Concha Espina. Consulta toda la programación en la página web del Teatro Municipal Concha Espina. Más información en www.tmc.es o en el propio teatro. 32 Festival de Invierno, Ayuntamiento de Torrelavega, ciudad de festivales. Si no tienes internet, de verdad que es porque no quieres. Con Adamo lo tienes resuelto. Fibra de alta velocidad. Y son de aquí, son vecinos. Están aquí al lado. Tú llamas y ¡pum! Fibra. Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torlavega-Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. Si eres capaz de pensar con el corazón, con el estómago o incluso con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Recicla. Porque reciclando tus envases en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. SEAT Besauto, nuevo concesionario en Torrelavega, concesionario oficial SEAT. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte en la compra y mantenimiento de tu SEAT. Vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero, talleres y accesorios. Grandes oportunidades de stock en SEAT Besauto. Acércate a conocernos, estamos en Campuzano, Torrelavega, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 3 a 8 de la tarde. Sábados de 10:30 a 1 de la tarde. SEAT Besauto, concesionario oficial SEAT en Torrelavega. Queridos amigos, bienvenidos a Cantabria Televisión, bienvenidos a las 7. Hoy tenemos un tiempo de comunicación muy especial. Lo hemos hecho todo el equipo de esta casa con mucho cariño y sobre todo con grandes esperanzas y expectativas. Vamos a hablar de las famosas vacunas, las vacunas del COVID, del coronavirus, que desde que entró en nuestras vidas a finales del año 2019 ha puesto todo patas arriba. Un programa en donde tendremos personal que ha estado y está en primera línea de trabajo, en primera línea de
fuego, permítaseme un símil, y también esa llamada esperanza o luz al final del túnel por muchos de los técnicos y de los políticos que significa la vacunación. Un programa que de una manera especial, además de invitarles a todos ustedes, porque está hecho en Cantabria, desde Cantabria para nosotros, se lo queremos dedicar a todos aquellos que han dejado a alguien en el camino en esta terrible pandemia. Vamos a iniciar los datos, sobre todo, de la vacunación por los lugares donde está pasando y los porcentajes que vamos acumulando, deseando que en los plazos de tiempo se vayan cumpliendo y cuantos más sean los vacunados, mejor. Para lo cual, nuestro compañero Jesús Noriega ha hecho un trabajo de investigación y nos lleva a Valdecilla. El Hospital Valdecilla ha conseguido ser el primer gran hospital de España en conseguir vacunar a todos sus profesionales. Hablamos de más de 2.000 profesionales que han sido vacunados frente a la COVID. Por otra parte, aquí ya estamos empezando a hablar del calendario de vacunación. Estamos ahora, de lo que es desde enero a marzo, aplicando la primera fase de vacunación a la población, ¿no? Que lo que viene a ser es vacunar al personal de residencias, a la gente que vive en las residencias, al personal sanitario de primera línea, a otro personal sanitario y sociosanitario y a los grandes dependientes no institucionalizados, que vienen a ser la gente que vive en casa, que es un dependiente pero vive en casa. A partir de abril se iniciaría la segunda y tercera fase de la vacunación, que son mayores de 64 años, personas con condiciones de riesgo, quien viva o trabaja en entornos cerrados, sectores esenciales y personal docente. Y a partir de ahí ya se iría a la tercera fase de la vacunación, que sería ya la población infantil, adolescentes y jóvenes, población adulta y población proclive a sufrir brotes. En esa tercera fase como que se vuelve atrás todos a gente... los demás para una cuarta fase, o sea, para después. Claro. Bueno. Y también queda para la última fase los seropositivos en COVID, o sea, gente que ya haya pasado el COVID. ¿Tú cómo estás? Pues yo estoy en esa situación. Claro, tú trabajas en una fábrica. Claro, de una persona que ha pasado el COVID ya. ¿Cuántos sois vosotros? En torno a 1.300. Madre mía, o sea, sois un pueblo mediano grande. Metido bajo una nave. Metido debajo de una nave. ¿Tienes compañeros con miedo? ¿Has detectado...? Sí que hay inquietud, ¿no? Porque en esta segunda ola, en esta tercera ola de la COVID, pues se nota más cerca, ¿no? Parece que hay más casos, ¿no? Sí. Igual primero era más aislado o todo acababa mal, ¿no? Y ahora la gente lo supera, pero aún así... ¿Tú tuviste miedo cuando diste positivo? Yo no, porque nada más que tuve un día de fiebre. Un día de fiebre, sí, bastante Pero cuando alta. te dijeron eres positivo... Eres positivo, dices, pues ¿qué pasará? Pero es que al día siguiente ya me bajó la fiebre y ya no tenía nada, no tenía ningún síntoma más. Bueno, tuve suerte. Bueno, pues a ver si todos de esos porcentajes que nos vas diciendo van teniendo la suerte. Claro. Cuéntame. Queda también, por ejemplo, destacar, casi 20.000 cántabros ya se han vacunado contra la COVID-19. Bueno. Y que después, por otra parte, desde ayer ya se ha empezado a vacunar en atención primaria, ya se vacuna a más de 2.700 usuarios de los centros de salud. Qué bien, cerquita. Ya lo van teniendo más cerca de casa, atención primaria. Llevamos, entonces, ¿en qué porcentaje? ¿3%, 3 y poco por ciento? 3,5%. 3,5% de la población cántabra hasta el momento. Eso es. ¿Y por colectivos? ¿Qué me cuentas de los del Dueso? Pues es una de las noticias que más controversia generó, ¿no? En el arranque de la vacuna, cuando aún todavía no se estaba vacunando a otros grupos de población más arriesgados, que se habían arriesgado más, pues en Cantabria se pusieron 279 vacunas de COVID en el Dueso. ¿Y tú por qué crees que se tomó esta decisión? Bueno, no sé, es una opinión. Lo que se pone un poco a decir es que si el Dueso, toda esa población que está allí concentrada, hubieran pasado el COVID, había riesgo de que muchísima gente de golpe saturara el hospital. Es un poco la excusa, sí, bueno, la razón los motivos por los cuales. Bueno, pues nos vamos a quedar con el dato más importante. Desde luego, el Hospital de Valdecilla, vacunados todos sus profesionales, que ya era hora, y el 3,5% de la población aproximadamente de Cantabria vacunados. ¿Tú para cuándo vas? Pues no sé, pero veo que para tarde. Tú y yo para tarde, porque yo soy también de los 55+. Entonces, bueno,
En este caso sí que tendremos que aplicar lo de más vale tarde que nunca. Pero hoy y aquí en Cantabria Televisión vamos a contaros todo lo que hemos averiguado sobre las vacunas. Queridos amigos, continuamos en Cantabria hoy después de haber repasado los datos por el momento en las situaciones de vacunación. Llega el tiempo del programa en donde un experto y un responsable del Gobierno de Cantabria nos dice exactamente cómo están las cosas desde esa perspectiva. Ha venido un amigo, bueno, él está en casa, porque estamos en los platós en Torrelavega. Él es de la comarca del Besaya, aunque ha trabajado por toda Cantabria. Es enfermero de profesión, se llama Pedro Herrera Carral. Muchos le reconoceréis incluso detrás de las mascarillas, gente de Torrelavega, porque me decías que seguías visitando aquí a amigos, sí. Y sigues has estado mucho tiempo en Rayana también. Ahora eres el director de cuidados del Servicio Cántabro de Salud. Cuidados, salud. Madre mía. Cuidados, salud, COVID, pum, pum, taga, pum. Una pregunta personal. Bueno, Pedro, bienvenido a esta tu casa. Una pregunta personal a nivel profesional. Para un enfermero, para un profesional del mundo sanitario, vivir una situación como esta de pandemia, ¿qué huellas, marcas deja interiores? Bueno, primero es una experiencia brutal, en el sentido de que es pues intensa, la intensidad es tremenda, la manera en que se toman las decisiones, en que vas actuando. A mí, desde el punto de vista que me ha tocado vivir, pues incluso vivo un poco desde la lejanía, desde este ámbito asistencial, lo que puede ser esa atención más directa, ¿no?, de las personas en los hospitales, en los centros de salud. Sí que me siento identificado con ellos y, bueno, es una experiencia muy, muy intensa. Pasas también por muchos momentos de emoción, de arriba, de, como nosotros decimos en casa, de rayadas, ¿no? Pero bueno, es una experiencia, como os contaba antes, al final, digamos que yo creo que un poco en el ADN de los sanitarios tienes una situación que resolver y la afrontas, ¿no? Y bueno, pues luego es verdad que estas olas que suben, que bajan, pues también, por un lado, a veces cuando empiezan a subir, pues coincide también con un poco de bajón, pero que es verdad que luego te pones a hacer y vas pasándolo. Es una experiencia brutal. Curiosamente, hablábamos también, el año 2020 ha sido declarado y se ha ampliado como el Año Internacional de las Enfermeras y de las Matronas. Y desde luego pensábamos celebrarlo de otra manera, ¿no? Siendo protagonistas de otra manera. Es una experiencia brutal en este sentido y, bueno, pues te da mucha experiencia. Haces también en el ámbito nuestro mucho equipo, porque compartimos muchas horas, bueno. ¿No estabais juntos en el frente? Sí. Hombro con hombro, todos erais uno. Sí. Uno para todos y todos para uno, nunca más que ahora. Sí. En algún momento de esta travesía, que ya lleva, pues eso, casi un año, vosotros teníais claro que la ciencia iba a acabar empezando a dar soluciones, que en cuanto se llegara al descubrimiento de la vacuna, las vacunas, ¿empezaría la solución? Sí, porque, a ver... Más o menos. No, sí. El tema es porque la situación ha sido tan caótica desde el punto de vista económico, con lo cual también las inversiones económicas pues también se han ido mucho hacia ese ámbito, y estaba claro, por ejemplo, la vacuna Pfizer ya en el 2016 ellos ya estaban trabajando con temas de ARN, con otro tipo de SARS y esto. Entonces, yo creo que todo esto, a nivel de ciencia, yo creo que sí que se estaba preparado. La ciencia, tristemente, pues no evoluciona muchas veces porque no hay la suficiente inversión. Pero desde lo que podía ser la preparación técnica o científica, desde luego que sí que había confianza.
Las desgracias nunca vienen solas. En este caso, la pandemia pues trae muchísimos daños colaterales. Uno de ellos, por supuesto, el más grande, el más duro, es la pérdida de todos aquellos seres humanos que se están yendo, además, cada día. Como bien decía un colega tuyo catalán, decía, es como si se estrellaran un par de aviones diariamente. O sea, a veces tenemos esta noticia ocasional y nos causa estupor, pero la adaptación es un poco la supervivencia. Aparte de esos daños colaterales, hay que ponerse ya en modo solución, en modo salida, ir aguantando el tirón. El Servicio Cántabro de Salud depende de la Consejería de Sanidad. Servicio, sí, la Consejería de Sanidad, digamos que es pues, con la que establece las políticas, a qué se destinan las inversiones, y digamos que el Servicio Cántabro de Salud es la entidad que operativiza o que da desarrollo a esas carteras de servicio que se establecen. En las piezas de toda la cadena, cuando comienza la pandemia, ¿dónde estaba el Servicio Cántabro? O sea, por aquí estaba bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un viaje virtual para que lo entiendan nuestros espectadores. Vamos a ir de lo nacional a lo autonómico. Entonces, por una parte teníamos al Ministerio, ¿no? Vale, bien, al Ministerio de Sanidad, pam, pam, pam. Luego, directamente, es la Consejería del Ministerio, pasamos a Consejería de Sanidad. Eso es. Y Consejería de Sanidad a todos los centros. Consejería de Sanidad tiene una dirección general, que es la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Sí. Tiene 4 direcciones generales, ¿vale? La Consejería. Una es la Dirección General de Salud Pública, que es quien en esta pandemia es quien está coordinando y liderando, porque es la responsable de la salud pública. Esto es un problema de salud pública. Existe una Dirección General de Ordenación Sanitaria, Inspección y Farmacia, que son los que trabajan un poco lo que son las carteras de servicios, derecho a asistencia sanitaria, farmacia y demás. Hay una Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, que es también de nueva creación en esta legislatura, que es la que está haciendo un trabajo tremendo, pues poniéndonos en el siglo XXI en todo lo que es el tema de digitalización, historias electrónicas compartidas, todos estos temas que estábamos muy parados. Entonces, en un año se ha hecho lo que podían hacer en condiciones normales 3 años. Y luego hay otra dirección general del mismo nivel, que es la del Servicio Cántabro de Salud. Entonces, el Servicio Cántabro, esa dirección general, que la directora general es Celia Gómez, digamos, hay 4 subdirecciones. Una es asistencia sanitaria, gestión económica, recursos humanos y cuidados. Y luego de esa dirección del Servicio Cántabro de Salud dependen todas las direcciones gerencias del Hospital Serrallana, Valdecilla, Laredo y la Dirección Gerencia de Atención Primaria. O sea que el contacto, tu departamento, tu dirección, era el contacto hacia los hospitales. Eso sí, las órdenes venían de arriba. Y la primaria. Digamos que nosotros somos los que planificamos cómo se desarrolla todo esto. Hacemos un repaso de cómo empiezan los hechos. Prácticamente ya a mediados de marzo es cuando ya se ve que esto se echa encima. La primera semana de abril ya está encima, empieza la curva, el ataque, el gran confinamiento, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es vuestro operativo diario? ¿Cómo estáis trabajando vosotros diariamente? ¿Qué decisiones hay que tomar? Pues ¿Qué hay que hacer? Estamos de manera permanente en contacto con las direcciones gerencias, se van estableciendo, pues eso, cómo se establece la urgencia, cómo va a quedar el tema de primaria. En aquella época también se abre por una necesidad de no colapsar el 061, se abre la línea 900-612-112. Todas esas acciones se van desplegando. Se determina, pues eso, se van en los hospitales, se van, digamos, adaptando los espacios COVID para no los COVID. Pues aquí en Serrallana toda la estructura de lo que era el centro de día del asilo, pues nos lo cedieron para mover espacios y ganar espacios para los ingresados. Todas las UCIs, pues como en Valdecilla, que ahora en esta última ola se ha determinado que se centralizaran allí todas las personas que precisan cuidados intensivos, pues en una primera hora se tuvo que readaptar en Serrallana. Todo esto que vemos, cómo Valdecilla va moviéndose y va abriendo plantas según va aumentando el número de ingresos. Se puso en marcha todo el dispositivo de la toma de las muestras PCR.
primero en un entorno muy local y luego ya con equipos móviles que se desplazan. Entonces, todo ese operativo de lo que es el cuidado, la atención, el mover, el disponer de medios, todo eso es lo que se despliega desde el Servicio Cántabro de Salud. Y eran decisiones constantes, 24/7, claro. 24/7, 24/7, Claro. porque se iban solucionando problemas como falta de material, llegaba material, Claro, toma de claro. decisiones. ¿Qué pasaba en esos momentos con los otros enfermos de otras patologías, enfermos de cáncer o gente que estaba esperando operaciones? Bueno, siempre se han priorizado, o sea, las intervenciones que se han tratado siempre de dejar atrás eran las programadas no urgentes, o sea, urgentes o no demorables, entre las que estaban indicadas, pues eso, si eran temas de intervención de un tumor y todo eso, esas no se cancelaban, se seguían manteniendo a un nivel, vamos, de mínimos, de dar respuesta. Luego, personas que había ingresadas, pues se les desplazó a muchos hacia hospitales que tenemos concertados, como Santa Clotilde o el Padre Meni. Por ejemplo, en Liencres, la unidad de psiquiatría de media estancia que hay, en ese momento se les desplazó a ellos para que les acogieran en el Padre Meni, que es un centro psicogeriátrico, para, digamos, las camas de Liencres, destinarlas para hipotéticos personas. Entonces, bueno, era un movimiento, pues Santa Clotilde, que también tenemos convenios pues, para derivar a determinados perfiles profesionales, a determinados perfiles de pacientes, pues también se les remitía para el cuidado continuo, ¿sabes? Entonces, eso era hacer ese tipo de movimientos para que el sistema del servicio cántabro, o sea, que pudiéramos... ¿Cuántas veces sonaba tu teléfono? Bueno. ¿Cuántas noches o en vela o te has despertado en medio de la noche? Bueno, alguna. Sí. Pero luego es verdad, yo por ejemplo, a ver, sabía bueno, yo mi rutina no la cambié, seguíamos yendo a trabajar. Yo sí que es verdad, claro, pues que en casa ya se estaba, pero, o sea, era una rutina de trabajo y los sanitarios es que te pones y haces, ¿no? Te lleva la que a dinámica. veces es bueno y malo, ¿no? Porque a veces dices, acaba siendo hacedor, pero entonces... También, por eso os decía, yo por ejemplo mi válvula de escape es que yo no, bueno, ya hace mucho tiempo que no veo ni el telediario, ni me quedo de datos de cómo, hoy me preguntas cuántos casos tenemos y te digo, pues no sé, mira, sé dónde está, si quieres te lo miro y te lo digo, pero no, sé que vamos mejor, sé que la UCI está bajando, pero ahora me preguntas... Has filtrado sí, constantemente para mantener equilibrio, bueno, sí. Para mantener el equilibrio. Dormir, sigues durmiendo, madrugas más porque, bueno, haces cosas, pero vamos, que tampoco... Has nombrado, cuando hablábamos de Padre Meni y del Hospital de Liencres, desplazar al psicogeriátrico. Tú has sido eres enfermero especialista en cuestiones psíquicas, psicológicas, psicoanímicas. Hubo un momento de la pandemia donde la gente que tenía en casa enfermos de estas características pidió que se les dejara salir a pasear. ¿Por qué? ¿Por qué? La tramitación mental de todo lo que estaba ocurriendo, si para nosotros era difícil, claro, para una persona con una patología psíquica... Claro, y de hecho, por ejemplo, en ese sentido se habilitó, digamos que había unos servicios de las propias unidades de salud mental, se identificó a todas las personas con patología crónica psiquiátrica, y se les hacía un seguimiento de llamada en ese momento para ver cómo estaban, para apoyo de la familia y demás. Se habilitó también que pues a través de la línea 900 existía una coordinación que incluso si alguien llamaba porque había un problema, pues en función de se derivaba o se hacía un apoyo. Pues claro, si en condiciones normales pues es una presión tremenda, en personas que tienen que tomar una medicina todos los días, que estás encerrado, pues todos estos temas se agudizan mucho más, se incrementan exponencialmente. Empieza la desescalada y vamos a finales de mayo y vamos a finales de junio y empieza la llamada nueva normalidad, que bueno, pues sí, pues de alguna manera hay que llamarlo, desde luego. Es la vida después de la vida sigue. Llega el verano, hay más movimientos, después del verano hay
otro pico, igual que después de Navidades. ¿Cómo se mantiene el equilibrio o qué se le puede decir a la gente? Porque se le dice, no se confíe, siga usted manteniendo las medidas, pero hay un momento de saturación y entonces la gente se quiere liberar o lo intenta y pierde un poco la distancia o el gel o la mascarilla o lo que sea. O sea, relaja las medidas. ¿Hasta qué punto cómo se puede concienciar a la gente que estamos todavía en medio del follón? ¿Cuál es la cultura de la sanidad en España? Los mensajes son: tú enferma y ven al hospital, que te curo, hasta te trasplanto si es necesario, ¿no? De alguna manera es un mensaje que está ahí. Los hospitales han seguido creciendo en tecnología, en inversiones. Eso te puede, ahora con la protonterapia o con cantidad de nuevas técnicas, ¿no? Pero es que eso es insostenible. Ya. Entonces, ¿cuál es tratar de dar un sentido? Pues que el autocuidado, es decir, la educación para la salud. Pero eso es una historia que se lleva hablando años y años, pero no, o sea, es que nos tenemos que poner porque si no es insostenible. Entonces, ¿en qué va esto? Pues es verdad que estamos en un momento, yo creo que, bueno, pues muy hedonista en ese sentido, ¿no? Claro. De, pues vale, pues me tomo tantas cervezas, bueno, fumo, bueno, ¿sabes? Y no tenemos ese nivel de madurez de decir, yo soy responsable. Esto es como lo de decir, oye, que es que si vas a 140 por la autovía todos los días, en no sé qué, vas a tener posibilidades. No es fácil, y a ver, no es fácil, pero que esto es dar herramientas. De hecho, nosotros ahora, pues dentro de la desescalada, pues se ha retomado una escuela de pacientes que también tenemos, pues adaptándolo a las nuevas realidades, pero que todo este tema tiene que ver con que es que nos tenemos que concienciar. Nosotros podemos dar herramientas o apoyar, y luego todo el tema de la promoción de la salud no solo es del entorno sanitario, es decir, tienen que estar implicados los ayuntamientos, los colegios, tiene que estar la asociación de vecinos y tienen que estar alineados. Es decir, si una dieta tengo que seguir una dieta saludable, pues hasta la del hospital tendría que ser saludable, hasta la de las máquinas vending tendría que ser, aunque etcétera. Es una entrada de negocio. Ahí, bueno, o sea, a lo que me refiero es que, bueno, te da coraje, porque nosotros volvimos, nosotros dijimos que ahí tuvimos la ola de verano que fue muy complicada, porque además teníamos muchos visitantes, luego detrás de todo eso es que hay una historia tremenda. Los visitantes venían a que les atendiéramos en el centro de salud o en el 900, no tenías tarjeta sanitaria, había que abrírsela, o sea, todo era... Entonces, te daba mucho coraje porque decías, joder, pues hombre, vamos, que sí, que por un lado tienes que expansionarte y de aligerar presión, pero un poco con el freno de mano puesto. Claro. Pero es que realmente es un tema de educación. Bueno, es que nos tenemos que concienciar porque esto... Yo entono el mea culpa en nombre de la profesión de la comunicación, porque hace 10 años había muchísimos más programas de salud en la radio y en la televisión y curiosamente ni siquiera durante la pandemia se ha hecho un programa de salud, ni se ha empezado con un programa de salud, que nosotros aquí lo estábamos valorando también en la 7 y pensábamos, si es que el momento es ahora, si hay que educar y reeducar para la salud, con todos los ejes transversales que efectivamente desde la escuela, desde la casa, desde el colegio, desde el supermercado, desde la salud, la prevención, los cuidados, no solo ya las enfermedades, sino el paso atrás. Bueno, por la parte que nos toca tomamos nota, nosotros estamos en ello, estamos en ello, estamos empujando también. Pues nada, en eso sí en algún momento necesitáis ya una estás colaboración. Fichado, No, hay personas que saben mucho. Ahora, mira, lo que venía era de una jornada Zoom que hacemos todo a través del Zoom, que tenía que ver con las conductas adictivas, prevención de conductas adictivas. Entonces, bueno... Mira, otra cosa, un apunte importantísimo. ¿Tú crees que la presión de la pandemia ha podido detonar adicciones? Ellos lo estaban contando ahora claramente. El tema de la adicción a los juegos... Bueno, al teléfono... Al alcohol, al tabaco, al teléfono, a los juegos... Más al juego... los que hacen apuestas por internet y cosas de estas. Sí, o sea, el juego... Sí, porque además se ha visto... No el juego como lúdico, se ha ya visto que un también... subidón de anuncios, sí, pues el de de plataformas. fumar, el de... Sí.
sí, sí. El De echadores de cartas, de, sí, de todo. sí. Ellos estaban dando datos, ahora no te digo con exactitud, pero bueno, lo habían valorado claramente. Fíjate. Que sí que había influido. Fíjate. Como el tema de, bueno, pues esto, la mala alimentación, lo que se ha puesto de peso en este rato por mucha sedentarismo, población. Sí, mala alimentación que da un placer. ¿Cuál es la dopamina? ¿No? La dopamina, claro. O sea, el placer inmediato de comer una cosa no muy sana, del placer inmediato, pero claro, buscando rápidamente por ese hedonismo, ese placer. ¿Tú crees que quizás en esto los mayores que vienen de una época de sufrimientos, de privaciones, que solo en este último tramo de su vida es cuando han recogido algunos frutos de tanto esfuerzo, privaciones y trabajos, quizás han entendido mejor el proceso? Yo creo que sí. Nuestros mayores, que decían, ya pasamos una guerra. Claro, es que yo creo que ellos sí que han vivido crisis, y crisis pues muy duras. Muy gordas, sí, muy duras, muy duras en este caso. El vivir la guerra, el vivir luego... Yo incluso por las personas cercanas a mí, pues como en 10 años, cómo pasamos de la nada al todo, ¿no? Pues también estaban impresionados. Entonces yo creo que sí que ellos tienen una capacidad de resiliencia y de adaptación tremendo. Y se han llevado la peor parte. Y se han llevado la peor parte en ese sentido. En una epidemia, en una pandemia de estas características, hay un factor naturaleza. Hemos visto que los niños transmiten, pero no caen, no lo cogen con tanta dificultad, y hemos visto que efectivamente mayores y enfermos... Sí, a ver, yo creo que... Lo que se llama selección natural. Sí, yo creo que hay seguramente factores predisponentes. Si tienes una enfermedad crónica de base y como ha evolucionado la enfermedad, pues por esa mega reacción que hacía ante el virus, pues al final si estabas un poco justo de la diabetes o de la hipertensión, pues son enfermedades que además se te descompensan fácilmente. Pues eso, tú si tienes un resfriado y eres una persona con una patología crónica, es un equilibrio inestable. Entonces, porque luego ha habido personas de mucha edad que la han pasado también. Sí. Entonces, yo creo que también ahora, pues según se va descubriendo los mecanismos de acción del virus, pues también va... Pero bueno, en general, evidentemente, pues a partir de los 55 puede haber personas con más patologías crónicas y eso siempre van a tener más riesgo. Pero lo mismo que si se coge una gripe, porque a veces estás en un equilibrio inestable. Si te viene pues este tipo de virus que tu cuerpo reacciona de una manera exagerada, pues es que es un desequilibrio. Hablando de los 55, parece que se han quedado en un limbo de vacunas, ¿no? Porque no lo sé. A ver, ¿cómo está el tema de las vacunas? Ahora vamos a hacer un repaso. Empezaron a vacunarse, los primeros fueron los abuelos de las residencias, porque era el colectivo que estaba en mayor riesgo, ¿no? Ahora estamos en la fase de vacunar. Bueno, se van mezclando fases. Vale. La estrategia de vacunación, que es a nivel nacional, porque bueno, pues al final es un Estado y se marcan las directrices desde el Ministerio, ¿no? A través de una ponencia que se llama de Salud Pública, donde están todas las personas o los técnicos. Entonces, básicamente la estrategia se ha basado en 3 principios éticos, ¿no? Uno es la necesidad, es decir, yo necesito vacunar porque es la herramienta que ahora tengo o el instrumento para parar esto. Como ahora mismo no tengo para todos, voy a tener que establecer unos criterios de prioridad. El segundo principio es la equidad, es decir, la equidad, que las personas más vulnerables sean también, se les tenga en cuenta para que queden o sean de los primeros que queden protegidos en esa necesidad, porque no tenemos para todos ahora mismo como está el suministro, ¿no? Y el tercero es la reciprocidad, es decir, todos aquellos profesionales que están cerca, los sanitarios, ¿no? O los cuerpos esenciales, todos aquellos que están cerca y tienen posibilidades de contagiarse, pues ese principio ético también se les aplica a ellos para que sean de los primeros. A partir de ahí se marcan unas líneas, ¿no? ¿Qué hacemos en Cantabria? Lo que hacen en cualquier comunidad es como adaptar ese camino, es decir, yo establezco un camino, le adapto a mi orografía. En Cantabria, ¿cómo voy a aplicar lo que me dicen? Entonces, y luego combinas aspectos de eficacia y que la vacuna que se vaya a poner esté basada en la evidencia, ¿vale? Entonces, con eso haces una combinación. Y a partir de ahí dicen, vale, ¿por quién empezamos? La estrategia se ha actualizado
ya ha habido 2 actualizaciones, es decir, 3 documentos, el último del 9 de febrero. Ayer han revisado en este grupo de salud pública del Ministerio, ya han hablado de los siguientes grupos que se abordarán. Y entonces a partir de ahí dicen, bueno, primer grupo a quien abordamos, personal sanitario y sociosanitario más personas que viven en residencias, en este caso las residencias como institución cerrada. Segundo, personal sanitario y profesionales del entorno sociosanitario de primera línea. Entonces esos han empezado a vacunar pues a la par prácticamente. Es decir, tú no acabas un grupo Vale, y empieza la otro, siguiente, no. tú vas enlazando por operativa. Tercer grupo que dicen, profesionales del entorno sociosanitario que no son de primera línea. Luego se han ido, ese grupo que era un poco global, se ha ido definiendo. Dice, vale, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, pues en un centro de salud, un profesional que a lo mejor puede ser la matrona o el fisioterapeuta, que no están ahí directamente, pero yo ya les voy a empezar a contar con ellos. Y luego, otro grupo, el 3B, que digamos son aquellos profesionales que tienen que estar durante más de 15 minutos en contacto con una persona que no tiene mascarilla. Esto se entiende muy fácil, los dentistas, higienistas y todos estos. Es decir, tú estás haciendo tu trabajo, la persona a quien están atendiendo Claro, no tiene no mascarilla, tiene mascarilla, un dentista. entonces a esos Qué barbaridad. se les incluye en ese grupo de 3B, ¿no? Y luego, en el 3A, perdón, y en el 3B luego se dice, vale, pues todos aquellos colectivos, pues yo qué sé, que tienen que ver con salud pública, o todas estas personas que están en los rastreadores que llamamos, en vigilancia epidemiológica, que por su trabajo es esencial. Pues todas las personas, cuando me hablabas antes del coloquio, pues por ejemplo, todas los servicios de ayuda a domicilio, Claro. todos los fisioterapeutas o de consultas privadas. ¿Y eso qué plazo tiene, Pedro? Eso ya se está haciendo. ¿Eso pues se va sobre la marcha? Sí, sí. ¿Y cuándo tendremos un porcentaje, no sé si tenemos fecha y volumen? Claro. Más o menos. El volumen ahora mismo estamos un poco supeditados a lo que nos venga la venga. Es vacuna. decir, Pfizer empezó mandándonos un volumen de vacunas que luego, pero esto hablo a nivel de toda Europa, que Sí, ya sí, lo que lo habéis hemos seguido. visto todo, sí, De sí, repente dijeron, pues no voy a enviar tantas como os había dicho porque supuestamente voy a aumentar la producción y eso significa que tengo que parar. Ha recuperado, o sea, ahora nos está dando el número de vacunas que estaba previsto más un porcentaje de lo que nos dejó de dar en este rato. Vale. Supuestamente eso, según las previsiones del Ministerio, hasta marzo recibiremos, pues no sé si son 8.000 y pico dosis cada... dosis no, vamos, Vacunas, lo llamamos bandejas. Eso es multiplicarlo luego por 6. Vale, kits de... Sí, eso es. Moderna, pues Moderna empezó también muy fuerte, pero ahora mismo Moderna, de hecho nosotros ahora Moderna estamos guardando segundas dosis porque es un flujo, bueno, pues que no es regular y que lo que nos tememos es, digamos, hemos guardado, no está mandando al nivel que estaba previsto. Y AstraZeneca, pues es la última que ha entrado. Lo que tú me decías, ¿por qué mayores de 55? Porque AstraZeneca... En esto que os decía de que las vacunas para ponerse tienen que tener un nivel de eficacia y que estén basados en la evidencia, digamos que AstraZeneca, los estudios que ha hecho, no lo ha probado en población mayor de 55 años ni en otras personas que tienen una serie de patologías, pues como por ejemplo inmunodeprimidos o personas con patología cardiovascular no controlada o personas con patología hepática renal. Entonces, como digamos que no ha hecho el ensayo en ese grupo de población, es por lo que en el Reino Unido se ha decidido que daba igual, que lo ponían. Aquí en España se determinó que iban a mantenerlo de los 55 años, que digamos es el rango hasta que ellos lo han estudiado. Entonces, a partir de ahí, el planificar el calendario de vacunación es un sudoku, porque tienes que conciliar lo que te viene, las segundas dosis que tienes que poner, venir, lo que no te puede venir, lo que tienes que estar... porque están todos los países del mundo comprando los mismos. Claro. ¿Esto es porque ellos tienen esas patentes o porque Claro. ellos las han descubierto?
ellos, digamos, que han trabajado en los laboratorios han y hecho una se quedan con patente su... Claro. y no se puede... Esto lo hablábamos el otro día. Claramente, si el mundo estuviera alineado, pues lo que tienes que ir es a una marca blanca, que diríamos en Dios. nuestro contexto general. Por Pero Dios, lo que pasa porque que ahora habrá... estamos hablando de equidad Ya. aquí, pero en África y en Asia... Madre mía. ¿vale? Cuando el tercer mundo, me imagino que va a la cola, porque claro, todo esto es una jerarquía. El que tiene más dinero como Canadá compra más de lo que necesita por si un caso, que ya se ha visto. Países más pequeños como Israel, que dicen que sus 9 millones, pero claro, Israel es un país militarizado con 9 millones de personas. Es fácil según las cifras. Pero, ¿qué pasará con el tercer mundo? ¿Qué pasa con África? Porque en grandes masas de población, aparte de Asia, se ha movido la India. La India sí que se ha movido, pero África está a dos velitas. Sí, sí. Pobrecillos. Claro, pero es que al final qué es injusticia. el libre mercado, en esto también. Qué injusticia, la codicia, madre mía. Pero esto Entonces, igual que para todas las vacunas, ha pasado hace poco con lo del SIDA, hasta que digamos que se quitaron estas patentes para determinados fármacos, pues en África no tenían la misma accesibilidad a los medicamentos. El que tenga ahora fe tiene un tesoro, Ya, ¿no? Porque como es creer sin ver, ya. es alimentar un poco el espíritu de ese famoso axioma de ya hay luz al final del túnel, que ya llegamos, un poco más que ya llegamos. Sí. Pero claro, como bien decías, el camión con el tráiler, cuando estás viendo el morro del camión, todavía queda la cola del tráiler para acabar de girar. Mira, nosotros cuando estábamos saliendo de la primera ola cogíamos ese símil de que veíamos la luz al fin del túnel, pero decíamos, el tema es que nos va a pegar un fogonazo que no lo vamos a ver la realidad. El primero que se da contra el muro, que rompe, es el que Sí, tiene porque sangre, bueno, claro. te cegaba con este afán de recompramos la normalidad, pues Deseo. volvíamos así. Y bueno, luego si quieres, sí que hay más grupos, Sí. hay definidos una serie de grupos que ahora digamos, bueno, ahora os explico. Luego hay otro grupo que son los grandes, las personas con gran dependencia, que son aquellas que tienen un nivel 3 reconocido y que no están en un entorno residencial, sino que están en su domicilio. Y luego están las personas mayores de 80 años. Y luego está el grupo 6, que son profesiones esenciales por los cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, y luego van Bomberos, ¿no? los También, bomberos, sí, también, claro, ese sí. contexto, y luego van los maestros. Primero irá infantil y educación especial, está marcado, luego educación primaria y secundaria. Entonces, ahí vas combinando. Aunque sea difícil hacer un pronóstico, ¿podemos hablar del 2021 enterito? Pues es que depende de lo que venga, lo que claro. venga, porque si, por ejemplo, Janssen, que lo que dicen es que a mediados de mes, creo que hablaba, no, que ya, a mediados de marzo, sí, hablaban de que iban a presentar la documentación para que fuera evaluado por la Agencia Europea del Medicamento. Pues si Janssen también entra en que tenemos vacunas... Es que es una maquinaria... Claro. es megalómana total, claro, porque son los laboratorios, hay que hacer pruebas, no te puedes tirar, todo eso tiene plazos. Luego el papeleo, aunque se esté abriendo las compuertas. Entonces, bueno, pues las mejores estimaciones, pues es que oyes luego de todo, ¿no? Pero que es que estás muy ajustado a lo que te llegue. Una pregunta que estamos haciendo a todos los colaboradores de este programa y es... ¿Qué piensas de los negacionistas? Y te voy a hacer dos en una. ¿Y qué piensas de la gente que hace manifestaciones cuando ni se van ni las distancias ni tal? O sea, el protestar por lo que sea en estos momentos, cualquier conducta que pone en riesgo, o sea, ¿qué piensas a nivel personal como sanitario? Pues me da mucho coraje, porque yo, Y me viene la premisa de que, bueno, tu libertad acaba donde empieza la del otro. Esa corresponsabilidad, pues desde luego sí que te da coraje. ¿Y los de las fiestas? Sí, sí, madre mía, claro. Madre mía. Sí, madre mía. Entonces... ¿Tú crees que algunos padres saben que sus hijos hacen eso cuando vuelven a casa al día siguiente del after? A ver, yo que yo os digo, en mi casa y yo lo que veo en la mía, los padres o viven en una inopia y es un descontrol familiar. Me refiero a que los padres
o sea, o no estás encima de tus hijos o Ya, me claro, sí. refiero. Obviamente. No por encima, sino que, a ver, si alguien llega a las tantas. Está claro que no hay un control y ha claro, bebido. o sea, te quiero decir ¿dónde has estado toda pues, la o el noche? padre es negacionista o es que no lo quieren ver porque están en otro tema. Entonces, bueno, te da coraje, pero yo creo que es un poco voy a lo mismo. Es en este mundo hedonista de la inmediatez y ahí tenemos responsabilidad todos. Ya. El ir yo sigo creyendo que para nuestros hijos les dejemos Pero un reto mejor de esto sociedad. es muy viejo en el gen humano, Sí, porque ya en las sí, guerras, sí. acuérdate que lo vemos, Sí. por ejemplo, muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, veíamos cómo los nazis, por poner un ejemplo, se hacían unas fiestas fastuosas y que corra el champán, etcétera, 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 mientras había gente no solo muriendo en el frente, sino también en los hornos, etcétera. Es como una hipocresía, Estáis ¿no? locas, Sí, ¿no? pero Tú... sí, sí. Esos son cables que puede se ser el cruzan. género humano, pues Sí, estos sí. ramalazos que tenemos, ¿no? Y de repente puedes vivir Bueno, bien pues, y bueno. No. Dinos, Pedro Herrera Carral, dinos ya para la recta final, dinos algo que nos sirva en todos los sentidos. Danos esperanza, danos recomendaciones. Bueno, yo creo que sí que tenemos una ventana de esperanza con el tema de la vacunación. Yo creo que si una de las lecciones aprendidas es que es insistir en esto, que es que la salud depende de nosotros. O sea, esto es como todo, tú no puedes estar dependiendo todo el día de algo, depende de ti y lo hemos aprendido. Y mira, el Año Internacional de las Enfermeras era porque coincide con el año de nacimiento de Florence Nightingale. Florence Nightingale es la dama del candil, que, bueno, de hecho tiene un museo específico. Fue realmente la primera epidemióloga que se la considera una enfermera, que ella en la guerra de Crimea la llevaron porque, claro, morían más soldados por las heridas posteriores que no de muerte en el frente directo. Y entonces ella fue la que, os hablo del 1800 y algo, ella ya hablaba de la higiene de manos, ella hablaba de la limpieza, de ventilar, ella hablaba pues de cómo incluso el sol como terapia para la curación de determinadas heridas, ¿no? De facilitar la cicatrización. Y es esto, es decir, son temas, o cuando hemos hablado de la gripe española, o sea, todas estas historias es que realmente una forma de crecer... Yo lo hablo en casa con nuestra hija, es que una forma de crear es que mentalmente pruebes alimentos, pruebes cosas distintas y que te cuides, porque es que esto, lo que te das cuenta, entonces yo insistiría en esto, que realmente es que la salud depende de mí. Y al final, si yo protejo mi salud, estoy protegiéndote a ti y nos protegemos todos. Cuídate, cuídame. Y esa es un poco esta sociedad. Yo creo que, pues bueno, es ha sido, por ejemplo, muy bonito en esa parte que era, bueno, pues muy dura, pero toda la solidaridad que se creó pues en el entorno de iniciativas propias de los profesionales, de todos los, pues muchas veces nosotros desde la línea 900 lo veías, ¿no? Con una trabajadora social, pues muchas veces en los propios pueblos cómo iban dando soluciones entre ellos de, bueno, pues una persona que podía salir a hacer el recado a quien no salía. Entonces, yo creo que lo ideal sería que fuéramos capaces de que no nos arrastrara otra vez la ola esta que tú decías de Ollambre, que nos arrastre para adentro. Es decir, vamos a todo eso bueno que ha salido a mantenerlo y a no dejarnos llevar por este estado de consumismo. Que nos saque la marea. Bueno, yo me quedaría con que la salud depende de nosotros. Exactamente. Y bueno, pues optimismo, porque yo creo que sí que es una ventana de optimismo. El otro día también hablábamos, pues por ejemplo, el tema de la mascarilla, pues posiblemente acabe siendo, no te digo que para todos los ratos, pero igual para la época del invierno, evitar gripes, o esto que ya estábamos viendo cuando veíamos a las personas de Oriente, ¿no? Con las mascarillas en las ciudades, en la megacontaminación. Pues bueno, pues al final también seguramente vamos a descubrir herramientas que nos van a ayudar.
Además, como solo se nos ven los ojos, dicen que con la mirada no se puede mentir. Así ya pillas, ¿no? Tenemos calado ya a todo el mundo. Pues muchísimas gracias, Pedro Herrera Carral, por estar con nosotros, director de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud. Nos has cuidado, nos has enseñado y nos has recordado que cuidarnos es cuidar, y eso tiene suficiente peso como para exportarlo a todas las personas al otro lado del receptor. No se vayan, que volvemos con el debate.